Vamos a empezar primero por el empalme. A 37 días hoy de la llegada de un nuevo gobierno a la Casa de Nariño, empezó formalmente el proceso de empalme, en el cual el gobierno saliente deberá entregar información detallada de programas, gastos, contratos y distintos recursos al gobierno entrante. El ministro de Hacienda y coordinador del empalme del gobierno Petro citó a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, y su par en este proceso para tener un primer encuentro el próximo jueves a las 10 de la mañana. Por ahora, ambos sectores se preparan. El gobierno Petro con informes y documentos que sustenten la gestión de los últimos 4 años, mientras que el futuro gobierno sostuvo un encuentro este martes. Nos dicen que con 1.200 personas que conforman el proceso de empalme que se ha bautizado Empalme Anticorrupción o el proyecto Arca de Noé. El vicepresidente electo, el doctor Restrepo, ha explicado que son 22 mesas por cada sector importante de la economía, con cerca de 100 personas por mesa. Además, ha confirmado que desde enero se viene recogiendo información a través de derechos de petición para compararla con los informes que entreguen en el empalme. Incluso miembros del comité han dicho que se tiene información de algunos sectores ya hasta el 75%. Por otra parte, y como lo anunció ayer el presidente electo Abelardo de la Espriella, él va a adelantar un proceso de empalme regional con gobernadores y alcaldes para recuperar la relación con los gobiernos locales. Para este proceso se espera convocar a 500 expertos y técnicos. Teniendo en cuenta el despliegue del proceso, de la Espriella celebró anoche que el Banco Interamericano de Desarrollo le da a Colombia $60 millones para apoyar este proceso de transición del gobierno y el plan anticorrupción. Así que yo empiezo porque hablemos inicialmente de este empalme. ¿Cuáles son las claves de este proceso de empalme que está empezando? ¿Cómo entienden el tono en el que empieza el proceso? ¿Es normal, digamos, entender que todo este empalme involucre a tantas personas, 1.300, que se calcula puede costar 25.000 millones? Esto, digamos, es una manera que nos dice qué del estilo del nuevo gobierno y qué esperarían ustedes que queden en estas áreas claras en el nuevo empalme. Usted que ha estado en el gobierno, doctor Henao, comience. Yo creo que primero es el primer empalme en la historia que se desarrolla anticorrupción, con más de 1.270 personas, que se llama Arca de Noé, y las personas se deben preguntar por qué se llama Arca de Noé, y se llama Arca de Noé porque ellos partían de la base si no sabían si iba a haber o no iba a haber empalme, y lo que están demostrando las tensiones es que pues tenían una visión más o menos aproximada de lo que podía pasar por el desprecio notorio de Petro frente a la institucionalidad. 2, fueron más de 600 personas que trabajaron por más de 7 meses. Trae un tema de tecnología que se nutre a través de inteligencia artificial, y lo segundo a través de web scraping, que lo que significa es coger capturas de la web y con eso ir alimentando todo el proceso. Se está desarrollando con una auditoría que es una auditoría forense. Y sin lugar a dudas, pues eso sí genera tensiones con las personas que van a entregar, pero hay que tener claro que que el nuevo gobierno no recibe simplemente un Estado para administrar, recibe un país institucionalmente tensionado, fiscalmente estrecho, socialmente impaciente y territorialmente desbordado. El empalme no puede ser un ritual burocrático, y así lo ha entendido el nuevo presidente de la República, ni una foto de transición. Debe ser una auditoría profunda del Estado real, que queda después de 4 años de deterioro en seguridad, salud, ejecución pública, confianza inversionista. Muy parecido a lo que hizo también en Medellín Federico Gutiérrez, que ha tenido como resultado más de 52 secretarios que están imputados ante la Fiscalía, muchos de ellos ya sancionados disciplinariamente, y con el superintendente de salud premiado por este gobierno, también imputado por hechos de corrupción. Muy bien, ya vamos a ir por sectores con cada uno de ustedes, pero ahorita una opinión general. Me gustaría saludar a Marcela Meléndez, directora ejecutiva de FEDesarrollo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Marcela, ¿cuál sería su expectativa con respecto al empalme en lo que tiene que ver con la economía? Hemos dicho mucho ya
de cómo el nuevo gobierno encuentra las finanzas públicas. Yo creo que estamos sobreinformados posiblemente desde el lado de Fedesarrollo y desde muchas otras fuentes. Creo que a pesar de lo que hemos dicho, el tamaño del reto solamente lo va a sentir en carne propia el gobierno que llega. Entonces, ustedes sacaron un informe hoy, ¿cierto? Nosotros estamos sacando mañana a primera hora el primer bache de un conjunto de documentos de política con las que Fedesarrollo espera contribuir a ilustrar al gobierno, por lo menos sobre nuestra visión en relación con algunos de los problemas más críticos del país y cómo pensamos que tendrían que abordarse. Es como Muy sumar bien. el grano de arena. Por supuesto, Fedesarrollo ha estado en la conversación de lo macrofiscal, no desde mañana, sino desde siempre. Volvamos primero a la dimensión de lo que se va a topar el gobierno para que usted un poco ponga a la audiencia en esa comprensión. ¿Quieres que hablemos de lo macrofiscal primero? Lo que usted Supongo. quiera. Ok, voy a ir rápido por eso porque creo que estamos sobreilustrados, pero digamos es un mundo en el cual los ingresos y los gastos del Estado están descalzados, donde hay un hueco inmenso que ha significado necesidad de endeudarse y en la medida en que pierde credibilidad la sostenibilidad de esa deuda, el gobierno viene endeudándose cada vez a tasas más altas. Esas son tasas que le hacen daño a la economía, que contribuyen al apretón y que, digamos, se suman al esfuerzo que viene haciendo el Banco de la República por manejar la tasa monetaria también para contener la inflación. Entonces hay un tema de ordenar la casa y yo diría que este gobierno, ninguno que llegue va a poder hacer esto de un día para otro, pero sí van a ser muy importantes las señales que nos dé al inicio, las señales de seriedad, de compromiso, y toca con pausa porque no estamos en un mundo en el que haya nada mágico que podamos prender para que aumenten los ingresos del Estado. De golpe podemos hablar un poquito de eso ahora, y tampoco hay nada mágico para pagar el gasto público. Hay una cosa que ha rondado un poquito en la discusión pública, en el debate preelectoral, como si hubiera habido un exceso de gasto del gobierno anterior que es el culpable de todo, y pues uno sí puede pensar que hay unos rubros de gasto que uno podría contener, pero en esencia Colombia tiene un gasto estructural, que es un gasto estructural que es el que pone una presión permanente de generación de ingresos. Entonces no hay nada automático que se puede hacer y es como la señal de juicio de que vamos a ir atendiéndole y ir apretando las tuercas que se pueden ir apretando. Con una tuerca que no es una tuerca, sino más un reto de mediano y largo plazo, que es cómo ponemos a la economía a crecer a tasas un poquito más altas, que al final es el reto que no es de este gobierno ni del anterior, sino el reto histórico de Colombia. Entonces, esto es lo que se encuentra el ministro de Hacienda y sobre él recae tal vez la misión más pesada del Estado, porque es darle esa señal al mercado de que aquí hay una manera distinta y una manera distinta donde, digamos, yo diría que el gobierno saliente empieza ya a dar sus señales de angustia y de para dónde vamos en los últimos documentos del marco fiscal de mediano plazo, etcétera, donde está vislumbrando el ajuste, pero donde el ajuste le toca al gobierno que llega. Yo creo que ese es un reto gigantesco. Muy bien, y eso es lo que esperamos que quede claro en el empalme para poder empezar a trabajar. Manfred, en lo que tiene que ver con la seguridad, su expectativa. Claro, hay, digamos, tres grandes temas. El primero es hacer un corte de cuentas de qué pasa con el sector defensa, porque hay una disminución de todas sus capacidades. Eso es claro, tanto en hombres como las capacidades técnicas que hay, como la flota liviana, es decir, la flota de helicópteros, que es la que permite hacer la movilidad adentro de los territorios donde hay conflicto duro. Entonces, digamos, ese es el primero. Lo segundo es saber lo mismo, fiscalmente, qué pasa con el sector defensa y para dónde fueron los dineros, porque hay también una caja negra que no sabemos muy bien qué ha sucedido. Hay un contrato de unos aviones de combate que también es opaco. O sea, no puedo decir que está mal, que está bien, porque es que no sabemos por qué esos aviones terminaron costando más de lo que ofrecía el mercado. Se suponía que eran aviones que eran de menor costo y terminaron por encima de ese costo. Entonces no entendemos tampoco en ese sector. Y tercero, es el deterioro que hay de la seguridad. Y claro, muchos se han amparado en decir, no, es que aquí el gobierno disminuyó el crimen. Sí, disminuyó el homicidio, pero disminuyó el homicidio para favorecer el control social de todas estas comunidades, y es una sociedad extorsionada literalmente, que está coaccionada y que pues disminución de homicidios con el propósito de tener un control social, porque ni siquiera es territorial, es que es social, y ahí tendríamos que pensar doctrinalmente cómo están los procedimientos de las fuerzas militares, porque esto ya no es el año 2003, donde se movían bloques de 3.000 hombres a combatir. Claro, porque en 2003 era combatir a hombres a 3.000 hombres
Hoy ya eso no sucede, son La milicianos. revisión de la doctrina para entender si se está actuando de cara al cambio del ecosistema criminal. Correcto, porque... ¿O qué habría que hacer para que responda Claro, ese cambio? porque yo digo, voy a meter 7.000 hombres a combatir ¿a quién? Si lo que tengo es una estructura de hombres que están armados con una pistola, un celular y con eso intimidan a toda la población y después me lanzan a la población asusada, a las fuerzas militares, y eso es lo que hemos tenido, una cantidad de secuestros, retenciones y demás. Y todo eso atado a la inflexibilidad del gasto fiscal que acaba de decir la doctora Marcela, y es eso que a todo ese corte de cuentas, todo eso que ha sucedido, necesitamos saber por qué los grupos armados crecieron hoy a 29.000, 30.000 hombres, cómo saltó el Clan del Golfo en 141%. Es decir, cómo es posible que haya sucedido esa situación y por qué sucedió y qué hay que hacer ahora. ¿Me dejas reaccionar? Sí, claro que sí. Yo, digamos, sin duda hay que hablar otra vez de cómo hacer presencia en los territorios que han sido abandonados desde el lado, digamos, de las fuerzas militares y de policía y de reconstruir unas fuerzas que de pronto están debilitadas. Pero yo creo que lo que tenemos que decirnos con mucha fuerza es que tenemos que dejar la conversación de pensar que esto era el conflicto armado y empezar a hablar de frente de crimen organizado. Claro, y esto es algo que le pasó a Colombia y no solo a Colombia. Digamos que aquí hay un factor pandemia, un factor de un fenómeno que hoy día es transnacional y que sobrepasa fronteras y donde se vuelve muy importante que quien llegue al mando del Ministerio de Defensa no venga solamente con una visión guerrerista donde piense que con esto solucionamos todo, porque lo que hay más allá, digamos, del control territorial por las armas, etcétera, es también unos grupos de crimen organizado que están metidos dentro de las comunidades, que están prestando servicios, que están poniendo escuelas, que están resolviendo conflictos, que están haciendo presencia donde el Estado no está.